Bienvenidos a todos y todas quienes se unen a esta actividad educativa, la cual es una iniciativa de Hospital Digital en asociación con la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante que se ha denominado lesiones por presión, desafíos para su prevención en tiempos de pandemia. Les comento que esta actividad educativa será grabada y se encontrará posteriormente disponible en el canal de YouTube de Hospital Digital. Y bueno, como les comentaba, el tema de hoy va a girar en torno a las lesiones por presión, que lamentablemente han estado siempre presentes en el entorno de cuidados de pacientes y en las unidades de cuidado crítico no es la excepción. Se presentan como un enemigo silencioso, capaz de deteriorar significativamente el estado de las personas y son un signo del cuidado de enfermería y del equipo de salud. Durante esta pandemia hemos sido testigos de cómo los ojos del mundo han girado al cuidado de la salud y especialmente al del paciente críticamente enfermo. Y es así como nace este gran desafío, con pacientes altamente complejos, con una enfermedad que conocemos recientemente y que ha aumentado la demanda asistencial, que muchas veces se refleja en un aumento del ratio enfermera-paciente. Tenemos diferencias entre los diferentes servicios, entre el personal disponible, los protocolos y los insumos. Así que en este marco hemos preparado esta actividad educativa, aproximándonos a responder a los profesionales las dudas que puedan surgir en esta materia. Y por ello vamos a partir con nuestra primera presentación, la cual se denomina Generalidades de lesiones por presión y su clasificación. Para ello contaremos con la presencia de la enfermera Bárbara Arriagada, quien es especialista en cuidados del paciente crítico de la Universidad de los Andes, diplomada en Medicina Intensiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es la vicepresidenta de la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Muchas gracias, Bárbara, quien representa al Hospital FACH de Santiago. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javiera, por la presentación y buenas tardes a todos los asistentes. Daremos inicio a esta presentación de generalidades del EPP y su clasificación. Esta es la ruta de contenidos que abordaremos durante esta presentación. Y primero que nada, mencionar que en el año 2016, el Grupo Consultivo Nacional para las Úlceras por Presión de Estados Unidos, en PUAP, determinó el cambio de nomenclatura de úlceras por presión por lesiones por presión. Este cambio de terminología describe las LPP tanto por lesiones de piel intacta como en la ulcerada con una mayor precisión. ¿Esto qué va a favorecer? Va a facilitar a los clínicos una mejor comprensión de estas lesiones. Por lo tanto, vamos a definir las LPP como daño localizado en la piel y o en tejido blando subyacente, habitualmente sobre una prominencia ósea o derivado de un dispositivo médico u otro tipo. La lesión puede presentarse como piel intacta o como una úlcera abierta y puede ser dolorosa. Esto se produce como resultado de una presión intensa y o prolongada o debido a una presión en combinación con cizallamiento y estas lesiones se producen como un evento o daño isquémico asociado a su mecanismo de acción. Por lo tanto, dentro de las generalidades, mencionamos que la Organización Mundial de la Salud considera la presencia del EPP como iatrogénicas, es decir, el daño provocado por el equipo de salud, ya, y mejor dicho, por el daño al cual de las actividades que no hacemos. Por lo tanto, las LPP son un indicador de calidad asistencial y van a representar, ¿cierto?, un problema socio sanitario y epidemiológico.
relevante a nivel mundial. Por lo tanto, el costo asociado, debido a esto está asociado el costo, ¿cierto?, el dolor y la discapacidad que estas lesiones van a producir. El conocimiento actual ha demostrado que es posible evitar casi la totalidad de estas lesiones en al menos un 95%. También es destacable decir que en el año 2011, en el mes de octubre, durante la declaración de Río de Janeiro sobre la prevención de úlceras por presión, declara que las LPP están consideradas como una vulneración a los derechos humanos y la aparición de estas durante la hospitalización pueden ser penalizadas legalmente. De aquí la importancia de la prevención de estas lesiones en los centros de salud. Para mencionar que también en la actualidad las úlceras por presión son un problema habitual en todos los entornos donde se proporciona atención clínica. Existe una evidencia que ha demostrado un aumento en la morbilidad, la mortalidad y los costos de salud. Además, provocan importantes problemas físicos y psicológicos, tales como dolor y sufrimiento. Mayor dependencia y vulnerabilidad en los pacientes, como vemos habitualmente en nuestros centros, y es por ello que múltiples entidades gubernamentales como no gubernamentales se han esforzado en desarrollar guías en materia de la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión. Por lo tanto, podemos decir que la unidad de los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo son una población más vulnerable a desarrollar este tipo de lesiones. Y es justamente donde las tasas de incidencia en comparación a otros servicios de hospitalización van a ser mayores, variando entre un 12 a un 42%. Y es justamente también que los costos que se estiman en este tipo de lesiones van a estar relacionados en 1.99 mil millones de pesos anuales. A nivel internacional, también se reporta una prevalencia general del EPP de un 12,8%, y que esto se ha demostrado también en el estudio de Cubicus, que analizó, ¿cierto?, la participación de 1.117 UCI de 90 países y demostró la prevalencia global del EPP de un 26,6%. Y la adquirida en UCI fue de un 16,2%, cifras porcentuales que no son despreciables, ¿cierto?, si hablamos de la magnitud de este problema. El profesional de enfermería tenemos que tener en cuenta que reconociendo la vulnerabilidad de los pacientes de UCI frente a las LPP, debe identificar los factores de riesgo como primer paso a la prevención exitosa de estas. Sin embargo, la determinación de esto, según la literatura que está disponible, indica que el desarrollo de las LPP es multifactorial y podría atribuirse a muchos factores de riesgo de diferente índole. Los más importantes, los pacientes críticos, tenemos la mala perfusión, el estado de shock y la gravedad de la enfermedad, los días de estancia en la UCI, el uso de vasopresores, el uso de la ventilación mecánica y también podemos decir que también está asociado al déficit mental y sensorial, la mala nutrición y la inmovilidad y por sobre todo el estado de la piel. También estos factores pueden estar asociados también a patologías como la diabetes, la presencia de heridas crónicas, las LPP que se han desarrollado en el tiempo previamente, el aumento de la temperatura corporal, el edema, la hipotensión y la mayor edad de los pacientes. Todos los factores de riesgo previamente que se han mencionado van a influir directamente en el desarrollo de las lesiones por presión, muy particularmente en pacientes de cuidados intensivos, porque esta relación
con la perfusión y el estado general de la piel debido a la gravedad de la enfermedad y tratamiento a los que están sometidos. De las LPP se van a clasificar mediante el uso de sistemas de estadificación que van a describir el grado de lesión tisular y la apariencia física de esta. Estos son, van a ir del estadio 1 al 4, la lesión inclasificable y la lesión de tejidos profundos. Los estadios más frecuentes que se presentan en los pacientes serán los estadios 1 y 2, y las localizaciones que frecuentemente van a desarrollar estas LPP son principalmente la zona sacra y los talones. Para el estadio 1 se va a caracterizar por eritema de piel intacta que no palidece. ¿Ya? ¿Qué vamos a observar? Como se ve en la imagen, piel intacta con eritema que no va a blanquear en un área localizada, generalmente sobre una prominencia ósea, y puede haber decoloración de la piel, calor, edema y endurecimiento en la zona afectada. Ahora, para diferenciar una LPP grado 1 de una hiperemia reactiva, se debe realizar lo que llamamos la prueba de blanqueo. ¿En qué consiste esto? En presionar con un dedo o una placa transparente sobre el eritema, y si ésta blanquea tras la retirada del dedo o la placa, y puede ver este cambio, puede deberse a una hiperemia reactiva o que es normal, ¿cierto? Y que debiera desaparecer en un par de horas. De lo contrario, vamos a estar en la presencia de una LPP estadio 1. Las LPP estadio 2 se van a caracterizar por la pérdida de espesor parcial de la piel con dermis expuesta. Al igual que la imagen, vamos a poder observar una úlcera abierta, poco profunda, con un lecho rosado, rojizo y preferentemente sin esfacelo. También puede haber una flictena rota o llena de suero o un suero sanguinolento. En el estadio 3 se va a caracterizar por la pérdida de espesor total de la piel. Aquí vamos a observar que se presente facelo, la grasa subcutánea también puede ser visible y puede haber cavitaciones y tunelizaciones. En el estadio 4 se va a caracterizar, ¿cierto?, por la pérdida total de la piel y los tejidos. Aquí vamos a observar que va a haber una existencia de pérdida total, como decíamos, del espesor del tejido, con hueso, tendón o músculos expuestos. Puede también haber esfacelo o escaras. La profundidad también va a depender de la localización anatómica donde se presente y puede evolucionar fácilmente a una osteomelitis. Es una lesión inclasificable, la lesión que tiene pérdida total del espesor de la piel o de los tejidos de profundidad también desconocida. Aquí vamos a observar que en esta lesión no se puede confirmar una extensión del daño tisular. La profundidad real de la úlcera va a estar completamente oscurecida por esfacelo y o escara, ¿cierto?, en el lecho de la herida. Por último, la lesión por presión en tejidos profundos se va a caracterizar por decoloración persistente que no va a palidecer de color rojizo, pálido o violáceo. Aquí vamos a observar también un área localizada de color púrpura, marrón, de piel decolorada o una flictena llena de sangre debido al daño de los tejidos blandos subyacentes, por lo tanto, producida, ¿cierto?, por la presión y el cizallamiento que se está exponiendo esta zona. Puede haber o puede ser difícil la detección de esta lesión en personas con piel de tonos oscuros, ¿ya? Y puede evolucionar rápidamente a cubrirse con una fina escara o exponer capas también adicionales de este tipo de lesión. Ahora, también es importante considerar
que las lesiones por presión no solamente pueden ocurrir en la piel, sino también pueden afectar las membranas mucosas del tracto respiratorio, de la gastrointestinal, geniturinario, y este tipo de lesiones van a estar relacionadas principalmente con los dispositivos médicos que ejercen fuerza de compresión, ¿cierto? Y cizallamiento sobre esta mucosa y que van a estar vulnerables y este tejido subyacente también se va a ver afectado. Por lo tanto, son dispositivos que habitualmente nosotros utilizamos en nuestras unidades. Y estas van a representar una incidencia entre un 10 a 15% en su presentación. Ahora, las LPP y su prevención en el contexto del coronavirus va a representar una situación más desafiante, ¿cierto?, en relación a la prepandemia. Un estudio realizado en el Reino Unido, ¿cierto?, realizó una observación inicial del desarrollo del EPP, demostró que hay un aumento en la incidencia en un 75% del EPP estadio 1, estadio 2, y en pacientes que estaban en UCI con COVID positivo. Esto aumentó una tasa de 0,46 a 0,96 por 1000 días cama, y esto va a estar relacionado, ¿cierto?, a cambios derivados de la infección que van a exponer al paciente a una mayor inestabilidad. Esto también va a tener una menor oxigenación tisular, vamos a tener una estancia prolongada de los pacientes en nuestras unidades críticas y también hace posible la dificultad del reposicionamiento, sobre todo los pacientes que van a estar en decúbito prono. También es posible que el mayor uso de estos dispositivos médicos que mencionábamos anteriormente también van a hacer que estas lesiones se vayan desarrollando con mayor frecuencia. Además, estas se van a asociar a aspectos relacionados con los servicios, ¿cierto?, de salud, como la escasez de materiales, tecnología para la prevención de este tipo de lesiones, y además, lo más importante, el recurso humano, que es limitado principalmente en esta pandemia. Sabemos que ha sido escaso el personal de salud. Estos factores de riesgo o estos factores en sí van a favorecer, ¿cierto?, un mayor riesgo de lesiones por presión inevitables, y esto va a ser, hay que dejarlo claro, que va a ser inevitable en el proceso, a pesar de haber aplicado, ¿cierto?, todas las medidas de prevención que existen para este tipo de lesiones. Sin embargo, surge la necesidad de crear, ¿cierto?, imperiosamente el desarrollo de las mejoras de los protocolos de prevención y mantener, ¿cierto?, los recursos humanos y de insumo que sean necesarios para prevenir estas lesiones y que se van a deber también y que tienen que estar adecuados a este aumento del EPP y al aumento de los ingresos de los pacientes a nuestras unidades. Ahora, como también podemos mencionar que la infección por COVID-19 va a crear una coagulopatía sistémica que incluye hipercoagulación microvascular, cuyo mecanismo general aún es desconocido, y también va a comprometer todo el sistema y no va a estar la piel exenta de este problema. Estos cambios cutáneos van a parecer purpúricos y rápidamente se pueden tornar a un color necrótico. Estos van a imitar la apariencia, ¿cierto?, de una lesión por presión del tejido profundo, especialmente cuando ocurren sobre tejidos expuestos a una presión o van a estar expuestos a un esfuerzo constante, sobre todo a nivel sacro, los glúteos y los talones, o debajo de un dispositivo médico. Por lo tanto, la decoloración púrpura de la piel en tejidos no expuestos a presión y o esfuerzo, ¿cierto?, cortante, como mencionamos, no es necesariamente un LPP. En pacientes, por lo tanto, COVID-19, un diagnóstico diferencial es de vital consideración para determinar si estamos en la presencia del EPP o una manifestación cutánea propia del COVID-19.
Además, existen también estudios o informes del EPP que sufrieron un mayor deterioro por una trombosis microvascular ocasionada por el virus del COVID-19. Por último, mencionar, ¿cierto?, que como conclusiones podemos decir que para la prevención de la aparición del EPP, todo el equipo de salud debe conocer la clasificación actual del EPP. Se sugiere contar con un apoyo visual en las unidades de los pacientes con los diferentes estadios para desarrollar correctamente la valoración de la herida. El COVID-19 ha sido un gran desafío para estandarizar y mejorar todos los protocolos de prevención del EPP. Y por último, decir que lo más importante también es optimizar el recurso humano del equipo de enfermería para mantener los estándares de calidad que van a estar relacionados a el EPP. Muchas gracias. Ahí queda un código de barra y la dirección de correo para que también puedan extender sus preguntas. Muchísimas gracias, Bárbara, por tu excelente presentación. Bueno, como les comentaba Bárbara, efectivamente tenemos algunas novedades para esta actividad. Y la primera es que vamos a contar con un código QR que va a estar disponible en las presentaciones y ustedes las van a poder escanear, acceder así también a un drive donde van a poder encontrar toda la bibliografía que se utilizó para la creación de estas presentaciones. Así que vamos a tener esa herramienta disponible para todos los asistentes. En segundo lugar, les vamos a contar que tenemos un sorteo que se va a realizar durante el transcurso de esta capacitación y vamos a premiar la asistencia y el tiempo de todos nuestros asistentes con la posibilidad de contar con este libro que es la última edición del Manual de Cuidados de Enfermería para pacientes críticos. Este manual permite estar actualizado frente a los últimos cuidados y va a ser sorteado entre los asistentes que participen también de la parte final de esta actividad, que es la mesa redonda. El correo de la persona va a ser recopilado a través de Hospital Digital y nosotros vamos a canalizar la entrega de este premio, ¿ya? Bueno, siguiendo con estos interesantes temas, vamos a dar paso a nuestra segunda presentación, que va a ser realizada por la enfermera Carolina Gómez Banda, quien forma parte del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de Santiago. Carolina es enfermera con especialización en cuidados intensivos del adulto y senescente de la Universidad de Chile y tiene formación de postítulo en calidad asistencial y seguridad clínica de la Universidad de Barcelona. Carolina nos va a presentar entonces el tema prevención de lesiones por presión. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Javiera, por la presentación. Bueno, como les decía, yo a continuación les voy a presentar sobre prevención de lesiones por presión con medidas específicamente dirigidas a pacientes en cuidados intensivos y que se encuentran en supino, ya que en una presentación posterior vamos a hablar sobre medidas preventivas en paciente prono. Como se ha mencionado anteriormente, los factores de riesgo que están asociados a la aparición de lesiones por presión son multifactoriales. Bueno, son multifactoriales. Sin embargo, los podemos clasificar en dos grandes grupos, que para fines de esta presentación me parece que es importante señalarlo. Por un lado están las condiciones relacionadas con los límites mecánicos, ¿cierto? Como la inmovilidad, la fricción y la cizalla. Y por otro lado están las susceptibilidades y la tolerancia individual del usuario que tiene que ver con la edad, la gravedad, su estado nutricional, el uso o no de vasopresores. Y esto me parece importante reconocerlo porque de esta manera podemos entender mejor las medidas de prevención, considerando que es la mejor estrategia para evitar estas lesiones por presión. Por lo tanto, si logramos minimizar estos factores y dirigimos todos nuestros esfuerzos como equipo, vamos a poder poner como un stop a estas lesiones por presión
no solo en intensivo, ¿cierto?, sino que en todo, algo transversal para, en cualquier unidad dentro de un hospital. Cuando hicimos una revisión de la literatura, nos encontramos que las estrategias justamente apuntan a estas condiciones propias del paciente y por otros lados son las que abordan estos límites mecánicos, por lo que encontramos la capacitación como un elemento importante, el uso del bundle, los cuidados de la piel, el uso de apósitos profilácticos, utilizar superficies especiales para el manejo de la presión, considerar la nutrición y por supuesto los cambios de posición, ¿ya? A lo largo de la presentación voy a ir mencionando las recomendaciones con cada uno de estos puntos que se han encontrado en la literatura. Como una de las primeras medidas de prevención que voy a mencionar es la capacitación, que aquí estamos en esto, lo cual ha demostrado que reduce significativamente la incidencia de lesiones por presión, sobre todo cuando se incluyen dentro de los programas de inducción a la UCI. Elegir un líder por turno que fomente y mantenga al equipo motivado para el cumplimiento de las medidas de prevención también es fundamental. Y por último, y no menos importante, es que podamos hacer de esta capacitación una evaluación periódica para vigilar, en el fondo, las buenas prácticas. Otra estrategia como herramienta de gestión es el uso de estos bundles, que en la práctica clínica se han utilizado con frecuencia en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Muy conocido, por ejemplo, es el lavado de manos. La idea de este bundle es que se implementen un conjunto de intervenciones obligatorias entre 3 y 5, y esto también es importante que lo podamos supervisar quizás a través de este líder por turno. Ahora, ¿qué es lo que quisiera resaltar tanto para la capacitación como para el uso de este bundle? Es que es fundamental retroalimentar al equipo de salud con los buenos resultados, es decir, no solamente evaluar la capacitación y el uso de este bundle, sino que también poder demostrar de que con esto se tienen buenos resultados. Otros componentes que son importantes a considerar en la prevención tiene que ver con esta susceptibilidad del paciente, que si bien no los vamos a poder evitar en la UCI, sí se nos presentan como factores que nos generan una alerta, ¿ya? El uso de vasopresores es una de las drogas que más se usan en cuidados intensivos, sin embargo, son difíciles de estudiar debido a, a la variabilidad que tienen sobre los efectos en la circulación periférica. Pese a ello, se demostró que el uso de vasopresores son predictores independientes de desarrollo de lesiones por presión y se demostró que son 5 veces mayor el riesgo en pacientes que no usaron drogas vasoactivas. Es más, es significativamente mayor cuando además se asocia vasopresina como una segunda droga. Por lo tanto, sí nos genera una alerta cuando queremos hacer prevención en lesiones por presión. La nutrición del paciente siempre es un desafío dado el estrés catabólico en que se encuentra el paciente frente a la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, es necesario también establecer estrategias que atenúen esta respuesta. Es por ello que recomendamos seguir las pautas de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, en las que se incluyen, hacer una evaluación al ingreso del paciente del estado del riesgo nutricional y calcular en el fondo los requerimientos de energéticos y de proteínas, enfocarse en el fondo en la nutrición, iniciar la nutrición enteral dentro de las primeras 24 o 48 horas y que esto se implemente dentro de un protocolo que sea para todo paciente que ingresa a la UCI. Esto, por último, pero sin ser menos importante, por supuesto, estas son las medidas que están enfocadas a enfrentar los límites mecánicos que son muy propios de un paciente que está inmóvil en UCI, ¿cierto? Y que se tienen que enfrentar a la presión y a la fricción. Entonces aquí nos encontramos con estos tópicos, en el fondo, que son los cuidados de la piel, el uso de apósito profiláctico, utilizar superficies especiales para el manejo de la presión,
y los cambios de posición. Voy a ir mencionando recomendaciones basadas en la evidencia para cada uno de estos tópicos. En los cuidados de la piel, bueno, partimos de la base que si la piel se mantiene bien y sana, tendrá mejor tolerancia a las fuerzas mecánicas, es decir, a la presión y a la fricción. Por lo tanto, es importantísimo poder realizar una valoración y evaluación de la piel de forma periódica, es decir, por turno. Y por supuesto, hacer un registro de esto. Debemos inspeccionar las zonas que son de mayor riesgo, ¿cierto? La zona occipital, los talones, las prominencias óseas, pliegues, y muy especialmente si nos encontramos con zonas de eritema no blanqueable, como lo mencionamos en la presentación anterior, ¿cierto? Que es nuestra primera señal de que estamos frente a una lesión. En esta misma línea de valoración y de inspección de la piel, debemos asegurarnos que tenemos controlada la humedad. Por lo tanto, la higiene y la hidratación son clave. Lo que se recomienda es realizar el baño una vez al día con un jabón neutro y utilizar productos de barrera para proteger el exceso de humedad, pero al mismo tiempo evitando que la piel esté seca. Y esto lo podemos lograr utilizando, y muy bien demostrado está, haciendo uso de los ácidos grasos hiperoxigenados. Y por último, y por supuesto que no menos importante, es el uso de ropa de cama adecuado, que esto tiene que permitir un equilibrio entre la humedad, evitar el exceso de calor y que minimice la fricción del paciente. El uso del apósito profiláctico como una estrategia de prevención también es ampliamente estudiado y se ha demostrado los beneficios estadísticos y clínicos en cuanto a la disminución progresiva de las tasas de incidencia de lesiones por presión, especialmente en estas zonas de mayor incidencia, que son las zonas sacra y los talones. Por lo tanto, su utilización debiera transformarse en una práctica habitual desde el ingreso. Usar un apósito profiláctico lo antes posible, es decir, si ingresa a la urgencia, instalar la urgencia, y si ingresa directamente a la UCI, en la UCI, donde en las zonas que mencioné recién, las zonas más vulnerables, que en las zonas sacra y la zona de los talones. ¿Y cuál apósito? Un apósito de espuma multicapa que ha demostrado mayor eficacia respecto al uso de otros apósitos. Es importante que el recambio se haga en un máximo de 3 días, o cuando hay un deterioro del apósito, y por sobre todo, revisar en cada turno lo que hay debajo de la piel, ¿cierto? Y, por supuesto, hacer el registro en nuestras hojas de enfermería, ¿cierto?, de lo que hay debajo del apósito cada vez que se evalúa. El uso de superficies especiales para el manejo de la presión, bueno, son fundamentales para la prevención de lesiones, porque están hechos física y estructuralmente para reducir y aliviar la presión, evitan la fricción y mejoran finalmente el confort del paciente. Por lo que también debiera considerarse desde el ingreso a las unidades de cuidado intensivo, siempre teniendo consideración de que es un elemento preventivo y que no sustituye el reposicionamiento del paciente. Otro aspecto importante es que siempre estas superficies especiales vienen con recomendaciones del fabricante en términos de sus cuidados, de su uso, de limpieza. Esto también es relevante tenerlo en consideración para alargar la vida útil, ¿cierto?, de estas superficies especiales, y por lo tanto debemos ser casi parte como de nuestro examen físico, revisar estos elementos, ¿cierto?, revisarlos, inspeccionarlos en cada turno. Un poco como para hacer la diferenciación entre los tipos de superficie que existen. Por un lado están las superficies reactivas, que se caracterizan porque envuelven y distribuyen las cargas del cuerpo y que tienen la capacidad de cambiar sus propiedades según la carga aplicada, a diferencia de las superficies activas, que en el fondo son superficies motorizadas, que con o sin carga proporcionan una redistribución. Lo importante es hacer uso de esta superficie. Las recomendaciones quizás van a preferir colchones de flotación o de espumas de alta especificidad.
que se vendrían siendo estas reactivas. Ahora, es entendido y ampliamente demostrado de que para reducir el desarrollo de las lesiones por presión hay que disminuir el tiempo de apoyo en las zonas corporales, bueno, realizando los cambios de posición. Ahora, es difícil recomendar un periodo en específico de reposicionamiento, dado la susceptibilidad individual del paciente y porque cada paciente está en distintas situaciones clínicas, ¿cierto? Lo importante y la recomendación es que esto esté programado, ¿ya? Con el fin de reducir finalmente la duración y la magnitud de la presión en estas zonas que son más vulnerables. Que vuelvo a repetir, nuestras zonas que debemos liberar de presión son los talones y la zona sacra. Ahora, el uso de tecnologías como los sensores o las mantas inteligentes demostraron que objetivamente hacer cambios de posiciones funciona, son una buena y que podemos utilizarlo a nuestro favor como una buena herramienta para supervisar el cumplimiento y la adherencia a esta programación que hemos hecho de cambios de posición. Por lo tanto, también están considerados dentro de un elemento como preventivo el uso de estas tecnologías, ¿cierto? Y bueno, como recomendación final, porque esto se ha visto en muchos estudios que el tiempo máximo para hacer cambios de posición es cada 2 horas como máximo. Lo difícil es que, o lo complejo es cuando de repente en 1 hora podríamos encontrarnos con una zona eritematosa. Sin embargo, como tiempo máximo podrían ser 2 horas y en un ángulo mínimo de 20 grados. Ahora, hay otro tipo de lesiones por presión que están asociados a dispositivos médicos, ¿ya? Que en un paciente uso en UCI no es poco frecuente y en efecto se le atribuyen entre un 10 y un 15% de las lesiones en UCI. Y esto es importante y tiene una implicancia clínica directa, ya que tenemos que adoptar medidas dirigidas a evitar este tipo de lesión, dado que el paciente en UCI está altamente instrumentalizado, ¿ya? Ahora, los dispositivos que con mayor frecuencia se asocian a estas lesiones por presión están los tubos orotraqueales, la sonda nasogástrica, los cuellos cervical, catéter urinario, los elementos ortopédicos y los drenajes, además de todos los cables, conectores, sensores que deben estar liberados en cada reposicionamiento que hagamos a nuestro paciente. Dentro de los dispositivos más utilizados en un establecimiento de salud es la sonda nasogástrica, que no solamente está en las unidades críticas, sino que las de baja complejidad también. Por lo tanto, ellos son causal de un alto porcentaje de lesiones por presión. Y el segundo dispositivo es el catéter urinario, que está presente en casi todos, por no decir todos, los pacientes que están en unidades de cuidado intensivo. Ahora, quizás la complicación más frecuente en un catéter urinario es la infección. Las lesiones por presión son muy difíciles de tratar. Por eso es que hay que tener un especial cuidado. Ahora, en definitiva, el uso de dispositivos médicos requiere un manejo adecuado que proporcione seguridad en nuestra práctica clínica, y esto significa que para todo dispositivo necesitamos reposicionar, proteger, fijar y monitorear, ¿ya? La sonda nasogástrica y el tubo endotraqueal no deben quedar en contacto con la piel. Debemos programar la rotación, al igual que el reposicionamiento del paciente. En particular, para la interfaz de ventilación mecánica no invasiva, demostró ser muy efectivo usar ácidos grasos hiperoxigenados y que estos se vayan repitiendo en la medida que podamos desconectarlo y hacer estas ventanas de ventilación mecánica entre 4 a 6 horas. Y por supuesto, no menos importante, al igual que cualquier otro dispositivo que usemos en UCI, es seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a su uso y las recomendaciones que se realizan. Eso, espero que haya quedado claro en términos de prevención en paciente en UCI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por tu excelente presentación, muy detallada,
y que también nos abre un poco la mirada con respecto a la prevención de las lesiones por presión, no solamente en relación a los puntos de apoyo, como siempre las conocíamos, sino que también en relación a los dispositivos. ¿Ya? También en tu presentación estuvo disponible el QR que está disponible, donde está disponible la bibliografía, eso lo vamos a compartir con todos los asistentes a esta actividad. Y como bien dijiste, estas estrategias de prevención están orientadas hacia el paciente en supino, ¿ya? Bueno, ahora vamos a revisar cuáles son las estrategias de prevención de lesiones por presión en decúbito prono. Previo a esto les voy a recordar que esta actividad está siendo grabada y que posteriormente va a estar disponible a través del canal de YouTube de Hospital Digital para quienes la quieran volver a consultar o también quienes no se pueden conectar en estos momentos puedan revisarla y compartir estos conocimientos que vamos comentando en esta actividad. Bien, entonces, ahora vamos a dar paso a esta presentación que tiene relación con las estrategias de prevención de las lesiones por presión en decúbito prono. Y para esta presentación vamos a contar con la presencia de Paola Araya, quien es enfermera de la Unidad de Cuidado Crítico del Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. Paola también es especialista en cuidados intensivos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es diplomada en simulación clínica y postítulo en manejo avanzado de heridas. Paola entonces nos va a orientar con respecto a las estrategias de prevención de lesiones por presión en decúbito prono y posterior a esta presentación vamos a pasar a nuestra mesa redonda. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Javiera, por la presentación y gracias por la invitación para entregar esta información tan valiosa para el cuidado de nuestros pacientes. Para iniciar, vamos a hablar sobre cuál es nuestro objetivo de la presentación, describir las estrategias de prevención asociadas a la posición derivada de la posición en decúbito prono en este paciente crítico. ¿Qué sabemos? Sabemos que la ventilación en posición prono es una intervención que se ha utilizado ampliamente con grandes beneficios en la oxigenación de este paciente, disminuyendo la tasa de mortalidad y mejorando la sobrevida de estos pacientes cuando se utiliza de forma precoz, rápida y segura. En el último tiempo, el incremento del síndrome de distrés respiratorio asociado a la pandemia por COVID-19 ha aumentado la carga asistencial y la necesidad de implementar la ventilación en posición prono, no solamente en las unidades de cuidados intensivos, sino que en otras unidades que se han reconvertido, generando grandes desafíos para nuestros equipos, principalmente para mejorar el procedimiento, utilizar esta técnica de forma segura y principalmente, además, tener una técnica rápida, evitando las complicaciones asociadas a este procedimiento. Sabemos que dentro de las complicaciones están la hipotensión y eventos adversos asociados a desplazamientos de invasivos que pueden ser perjudicial para el curso y la evolución de este paciente. Sin embargo, el tema que nos conlleva nos dice que este procedimiento y esta ventilación en posición prono genera eventos adversos y dentro de esos están las lesiones por presión. Lesiones que, como dijo Bárbara, han ido en incremento significativo asociado a esta pandemia. Sin embargo, la ventilación en posición prono aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de desarrollar estas lesiones por presión. Su incidencia varía entre un 14 y un 57%, y ello desarrollan lesiones por presión ya en estadio 2 a 3. En la zona de presentación más frecuente que tenemos y tenemos los reportes son las zonas de cabeza, principalmente tórax y mamas, piernas y genitales. Uno de los últimos reportes y estudios de seguridad y resultados de la ventilación en posición prono prolongada ratifica esta información, teniendo casi un 45% de la presentación de estas lesiones en las zonas de la cabeza, cara, mejilla
e incluso las extremidades inferiores, pero principalmente poniendo énfasis en la zona que debemos proteger, que ya generan un 45% de esta presentación de las lesiones. Con esto, con esta información y sumado a lo que ya conocemos de los factores de riesgos que tienen los pacientes que ingresan a nuestras unidades de cuidado intensivo de desarrollar o las lesiones por presión en general, debemos considerar que existe esta multifactorialidad en el desarrollo de las lesiones. Este desequilibrio que habló Carolina de la susceptibilidad y tolerancia del individuo y la dificultad de este paciente de tolerar esos límites mecánicos. Sumado a eso, tenemos las lesiones microvasculares que genera la patología en sí y el curso de la enfermedad en los vasos, aumentando aún más este riesgo de presentar las lesiones por presión. Sin embargo, derivadas de la propia posición de la ventilación en prono, tenemos un incremento del edema en pocas horas, favoreciendo más humedad y alteración de la protección y la alteración del microclima, aumentando las horas de prono. Los estudios han demostrado que las horas de prono, mientras más horas de prono esté posicionado este paciente, van a tener un mejor resultado, ¿cierto? Y mejor resultado en la oxigenación y la sobrevida de este paciente. Por lo tanto, nos encontramos con pacientes que ya son ventilados entre 72 e incluso hasta 96 horas, lo que significa que la piel está más expuesta a este daño y al riesgo que genera la exposición de la piel a la presión. Además, quiebres clínicos, falla muchas veces la evolución de este paciente requieren que tenga otros ciclos de prono. Por lo tanto, ya tenemos una piel dañada que a lo mejor disminuido la resistencia a esta presión o una piel ya con lesiones. Por lo tanto, tengo más riesgo de seguir desarrollando estas lesiones por presión derivadas de la posición prono. Sin embargo, con todos estos factores y la incidencia que tenemos de las lesiones por presión, se han desarrollado bastantes guías y apoyos para poder manejar y disminuir los factores de riesgo que ya conocemos. Ya tenemos tres pilares fundamentales para prevenir el desarrollo de estas presiones. Los expertos nos dicen que usted debe considerar las necesidades de la piel y evaluarlas. Debe preparar y proteger la piel para el procedimiento. Además, mantener esta piel libre de daños. Por lo tanto, estos tres pilares finalmente radican y involucran ya todo lo que usted maneja para hacer la prevención habitual y el cuidado de su piel. Y además, el objetivo final va a ser, ¿cierto?, disminuir la presión. Recordar que tenemos 72 horas o más de esta presión que se ejerce en una zona amplia, la fricción de los dispositivos médicos, el edema que hace mayor compresión en los vasos y la humedad. Por lo tanto, el objetivo va a ser mejorar esa tolerancia tisular y evitar finalmente las lesiones por presión. ¿Qué vamos a evaluar? En todo momento debemos tener consideraciones que son generales. Como les digo, tenemos todo lo que ya hacemos para la prevención y con ello nos dicen que usted considere qué equipo, con qué personal cuenta para realizar la maniobra con el efecto de disminuir las complicaciones, los eventos adversos, la fricción y la cizalla. Tenemos a disposición en la página de la Sociedad de Medicina Intensiva conocido el protocolo para el manejo del paciente en ventilación en posición prono, donde nos da la guía y las directrices para el posicionamiento y que sea un procedimiento seguro y rápido. Este procedimiento es fundamental que no se retrase. Recordar que mientras más pronto se realice, mejores beneficios y impacto de sobrevida va a tener en el paciente. Equipamiento. Todos tenemos que considerar con qué contamos para realizar la maniobra. Si disponemos
a lo mejor de los posicionadores, ¿cierto? De acojines, a lo mejor no tengo la última tecnología para hacer el posicionamiento, pero ¿con qué cuento que me pueda facilitar y generar la prevención? ¿Cómo es mi cama? Carolina mencionó las superficies especiales para el manejo de presión y tener una ropa de cama adecuada. Además, recomiendan los expertos en relación a la prevención de lesiones por presión en posición prono, contar con un mapeo. Y si no puede disponerlo, pero lo importante es que logre interpretar y aplicar las medidas de acuerdo al resultado que me está entregando. ¿Y qué es fundamental en esta evaluación previa y durante todo mi procedimiento? Evaluar el estado de la piel. Solo la persona que está a cargo de este paciente es la que va a reconocer las necesidades que debo satisfacer en esta piel, en este órgano extenso, para poder proteger y disminuir los riesgos del desarrollo de las lesiones por presión. ¿Qué voy a valorar? La normativa, tenemos la normativa de MinSal, la valoración del riesgo con la escala de Braden. Generalmente esta escala nos va a dar de alto riesgo, por lo tanto, aplíquela según la normativa, ¿cierto? Y de acuerdo a la estratificación de riesgo. Y ya tengo un gran avance considerando estas medidas ya de prevención que son para todos los pacientes que ingresan. Considere que debe documentar esa información, cómo está la valoración y comuníquela. Además, considerar que tengo puntos de apoyo, que tengo zonas vulnerables a evaluar. ¿Cuáles son estas zonas? Las vamos a ver de inmediato. Vamos a tener una posición especial que llaman la posición de nadador de estilo libre para mejorar esta oxigenación tisular. Sin embargo, esta posición genera muchos más puntos de presión que van a exponer la piel de este paciente que está obviamente demasiado grave. ¿Qué necesitamos reconocer? Los puntos de apoyo y además las zonas más vulnerables, que son las que coinciden con la epidemiología. Y es ahí donde ya tenemos un gran dato y una gran información para objetivar y centrar nuestras medidas de prevención. ¿Cuáles son estas zonas? Cabeza principalmente. Todas, a lo mejor en nuestras unidades hemos visto las grandes lesiones que se han presentado, la zona del tórax, las zonas genitales y las extremidades inferiores principalmente. Por eso, el grupo de expertos, los consensos internacionales para la prevención de las lesiones por presión, le pide que se enfoque y que proteja estas zonas que van a estar más expuestas a la presión en cabeza, tórax, genitales y extremidades inferiores cuando usted va a posicionar y cómo la va a mantener. En primera instancia nos vamos a referir a la cabeza, siendo donde más lesiones se han presentado, principalmente asociado a la presión y a la cantidad de tejido que contamos. Recordar que debemos hacer la protección ocular, la posición prono aumenta la presión intraocular y el riesgo de lesiones corneales, por lo tanto debo lubricar, ¿ya? Y sellar este ojo. ¿Qué nos dicen? Use un sello vertical, una tela y procure de que no queden las pestañas en el interior y ya mantenga la humectación, la lubricación con petrolatos. Protección tisular. Tenemos ya la medida tomada porque a todos hacemos el cuidado de la piel. Lubricación, hidratación, el uso de estas barreras o podemos utilizar las cremas para mantener la emulsión de la piel y mejorar la resistencia a estos días o ciclos de prono. Luego de eso necesitamos proteger las zonas con los apósitos multicapa que van a disminuir la presión y la cizalla y mejorar la resistencia de estas zonas a la gran presión que van a sostener. Fije los tubos y la zona nasogástrica. Recordar que la fijación debe ser cambiada si usted cuenta con dispositivos
que tienen a lo mejor un componente rígido sobre las mejillas y que puedan generar presión. Sin embargo, se atribuye además que usted debe manejar la humedad para evitar, ¿cierto?, la pérdida de la protección de la piel y la alteración del pH que va a favorecer las lesiones. Ocupe apósitos absorbentes o apósitos de alginato si dispone. Lo importante es que los pueda cambiar. Posicionadores de descarga que sean adecuados en tamaño y que no sean del tipo de picarón o de dona que van a generar mayor compresión. Importante que hacia donde esté la abertura usted ubique el dispositivo para evitar la compresión de la mucosa. Y debemos controlar la fijación, que la posición tenga una posición neutra para evitar la lesión del plexo braquial, ¿cierto? Y también el control por la posición de el edema a nivel de la lengua para evitar ahí algún daño y resequedad de esa mucosa. Para continuar, nos dicen que usted debe preparar la piel y la protección de esas zonas vulnerables con apósitos multicapa, tal como Carolina mencionó, que han tenido resultados favorables para mejorar la resistencia a esta gran presión. Apósitos multicapa de silicona. Lo importante es que pueda valorar la piel en cada momento y en cada reposición para ver cómo está esa zona expuesta a la presión. Y además de todo, ojalá contar con un apoyo audiovisual de donde usted va a ubicar los dispositivos y tener este kit de apósitos adecuados para cada paciente. Y además, controle estas zonas que puedan quedar expuestas a los dispositivos, a circuitos que puedan generar alguna lesión asociada a esa presión. ¿Cómo voy a mantener la piel? Y es ahí donde se hace un mayor énfasis, sobre todo para evitar el daño y satisfacer estas necesidades de la piel. Debemos evaluar la integridad de la piel en cada turno. Es usted la que va a cubrir las necesidades las necesidades alteradas de esta piel. Por lo tanto, ya sabemos, contamos con el cuidado de la piel habitual, aseo y baño, donde usted puede evaluar los puntos de presión, la humedad, cómo está la coloración, el control de la humedad respectivamente, buscar la presión debajo de los dispositivos, ver cómo está la zona de la mucosa, cómo están expuestos, los cambios de posición de la cabecera. Necesitamos realizar este posicionamiento. Mientras con más frecuencia uno lo pueda hacer, voy a evitar la exposición a la presión. Mientras más tiempo tengo expuesta a la zona, ¿cierto?, tengo más riesgo de presentar la lesión, o a más presión en corto tiempo también se puede presentar esa lesión por presión. El posicionamiento y la lateralización del cuerpo que coincida con la rotación de la cabecera. Si no se puede, me van a decir, a lo mejor está muy inestable hemodinámicamente, no lo muevo. Puede cometer un error. Necesito liberar presión. Basta que usted vaya liberando la presión, a lo mejor levantando la mano, moviendo la cabecita y adecuando la posición del paciente, y con eso va a favorecer la circulación de los capilares que están expuestos a una gran presión y además, sumado, recuerden, a la lesión microvascular que genera la patología por COVID. Debemos realizar esto y todo suma. Por lo tanto, cada liberación de presión evita la formación de la lesión por presión. Además, si tengo inestabilidad y no lo puedo mover, de a poco uno puede ir generando la tolerancia al reposicionamiento, a la lateralización y la tolerancia, obviamente, al cambio de posición. Protección ocular, ya lo habíamos comentado. Importante, mantenga una evaluación oftalmológica, al menos uno dentro del ciclo de Prono, para descartar tempranamente la lesión en la zona ocular. Posición de la cabeza en tren posición de la cama en tren del emburo inverso, al menos entre 15 a 20 grados, que va a controlar el edema y además
microaspiraciones. Capacitación continua, importante. Ya sabemos que la aplicación de todas estas medidas, como mencionó Barbarita, van a disminuir las lesiones por presión y van a tener un impacto significativo, al menos en un 50% o más. Adecue los protocolos a su institución. Utiliza alguna lista de verificación y retroalimente al equipo. Tal vez ya tenemos todas las medidas instauradas, ya las conocemos, están disponibles para todos. Sin embargo, aún se mantienen las lesiones. No todas, aunque sean digan que son inevitables, nosotros tenemos que documentar y mantener todas las medidas para evitar que se presenten y desarrollen. Y por eso vamos a lo mejor a contribuir a la disminución de este número de lesiones por presión que impactan negativamente en las personas que son atendidas. ¿Cuáles son las situaciones especiales a las cuales nos hemos visto enfrentados todos, en todas las unidades? A la ventilación en posición prona de la paciente embarazada. Recordar que existe un gran riesgo para ellas, 3 veces asociados a este embarazo fisiológico y presentar un cuadro grave de COVID-19, y además poner énfasis porque el miedo de posicionarlo puede ser que contribuya a generar una mala perfusión placentaria, una insuficiencia placentaria y con ello provocar un sufrimiento fetal. ¿Qué pasa con esta embarazada? Requiere un reposicionamiento en decúbito lateral izquierdo y ventral, evitando lo anterior, la mala perfusión placentaria. Va a adecuarla como a la edad gestacional. Usted puede posicionar incluso un decúbito ventral. En algunos lugares e instituciones la van a lateralizar hacia ambos lados. Lo importante es que tenga una evaluación del bienestar fetal, logre evaluar y cumplir con todo lo anterior para evitar las lesiones por presión, y se recomienda utilizar un Doppler arterial de la arteria umbilical para evaluar este bienestar fetal y la insuficiencia placentaria. Otra situación también que hemos vivido en este último tiempo es la posición prono en un paciente obeso mórbido. Pacientes que han ingresado con más de 150 kilos, que han involucrado además mayor carga asistencial a lo mejor e incluso un mayor número de personas para hacer la rotación. Lo importante es que tengamos la cantidad y la dotación necesaria para hacer la rotación, el giro, los cambios, y así evitar complicaciones que ya sabemos de rosis y saya, y además daño al equipo, ¿ya? Autocuidado del equipo es fundamental. Cama adecuada. Puede ser que necesite otra cama para realizar el posicionamiento y el reposicionamiento supino. Utilice un kit de prono adecuado que cuente con todos los elementos de protección para evitar las lesiones. Recuerde que este paciente puede ya tener lesiones por humedad y por lo tanto su estrato córneo está debilitado y más propenso a generar y desarrollar lesiones por presión. La posición de la cabeza, tenemos muchas veces el cuello corto, no presione a hacer el cambio hasta donde dé el ángulo y que ojalá que sea mantener la cabeza de forma neutral. Y la posición en tren del emburo inverso entre 15 a 20 grados. Otra situación que se ven en centros más especializados y que disponen de la asistencia con el ECMO, ha mejorado significativamente, ¿cierto?, la oxigenación en pacientes. Ya este paciente tiene una falla respiratoria catastrófica y lo más probable es que hayan pasado algunos días para necesitar esta circulación y ya tengamos algún daño en el tejido. Además, el uso de esta asistencia ha generado un reporte de mayor presentación de lesiones por presión. Tenemos un paciente que está altamente instrumentalizado. Sabemos que tenemos las medidas consideradas, pero además tiene cánulas que son dispositivos más duros, rígidos, y que es ahí donde yo voy a poner mis cuidados, además de los cuidados para evitar los riesgos asociados al desplazamiento de estas cánulas y las lesiones por presión. Por favor, controle siempre debajo de los dispositivos y cuente con el equipo necesario
para desarrollar la maniobra. Acá, para concluir, dejamos las recomendaciones, las cuales fueron ya mencionadas, más que nada para pasar a la siguiente. Y para finalizar, poder dejar un mensaje importante y que ustedes puedan considerar. Podemos implementar las estrategias de prevención utilizando la mejor evidencia disponible. Podemos tener la mejor tecnología, un gran equipo, pero las estrategias las debemos adecuar a nuestra realidad. Tal vez no cuente con el apósito, no cuente con el mapeo, pero ya tengo instauradas las medidas y sé cuáles son las necesidades de la piel. Solo el personal que está a cargo de ese paciente puede cubrir esas necesidades porque ya reconoció cuáles son las que están alteradas, ¿cierto? Tengo que aplicar estas estrategias individualizadas, manteniendo las buenas prácticas clínicas y van a impactar en la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados de enfermería. Tal vez nos hemos sentido un poco agobiados y hemos tenido resultados negativos en la piel de este paciente, como vemos a continuación. Sin embargo, ya conocemos todas las medidas que podemos instaurar, por lo tanto vamos a ser un factor protector para este paciente, no un factor de riesgo de lesiones por presión. Por lo tanto, estas lesiones por presión van a repercutir en la calidad de vida y el bienestar del ser humano. Utilice su conocimiento para generar un cuidado y protección de la piel de este paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente presentación, Paola. Yo creo que efectivamente ha sido una gran exposición. El tema que nos ha comentado es bastante específico del área de cuidados críticos, así que vamos a estar muy atentos a las preguntas que se vayan desarrollando con respecto a tu tema. Y también les comento que ahora tenemos varias preguntas que se han desarrollado a través del chat para poder responderlas en conjunto con nuestras panelistas y las enfermeras que han hecho las presentaciones. Yo, la verdad es que presentando a las otras chiquillas no me había presentado yo. Mi nombre es Javiera Chaparro, yo soy enfermera, trabajo en la subdirección de gestión clínica de Clínica Vespucio. Y bueno, he tenido el gusto de compartir con ustedes y ahora también de dirigir esta mesa redonda. Entonces, vamos a partir con algunas de las preguntas que se han desarrollado en el chat, y la primera de ellas tiene que ver con acotar un poco más cuáles son las medidas reales o objetivas, ¿ya?, para poder hacer la prevención de lesiones por presión en los pacientes que tienen descompensación hemodinámica, agotamiento también de todo el equipo que dificulta la ejecución de estas medidas. Cedo la palabra a nuestras expositoras. En relación a esta pregunta, sabemos, ¿cierto?, que es inevitable en este tiempo que hay poco personal, que hay agotamiento, que por el compromiso hemodinámico, ¿cierto?, no se puede movilizar. Sin embargo, es importante mencionar y considerar que en todo tiempo en el cual nosotros ingresamos, ¿cierto?, a la unidad del paciente, debemos ir evaluando y realizando esta evaluación constante de la piel en conjunto con otros profesionales, ya sean los técnicos también, los médicos, las enfermeras, o sea, los kinesiólogos, que nos vayan ayudando a valorar el estado de la piel. También es importante mencionar que en la incapacidad, ¿cierto?, de la movilización de los pacientes, la descompresión en estos tiempos ha sido bastante también importante y valiosa considerar, ya que si bien no lo podemos cambiar en la posición, en el ángulo que se nos sugiere, esta descompresión también nos va a ayudar a liberar presiones, ya sea en menor cantidad, pero igual libera la presión, y también saber que existen estos apósitos profilácticos para poder
colocar, ¿cierto?, sobre todo en las zonas sacras, los talones, para poder evitar las lesiones. ¿Ya? Otra cosa importante para enfermería también es que evaluemos la carga asistencial, ¿ya? En donde vamos a ver la relación enfermero-paciente o TENS-paciente a través de una escala que está validada en Chile, que es la NAS, ¿ya? O la Nursing Activity Score, que va a estar, como les decía, está validada en Chile, aborda aspectos clínicos, administrativos, educativos y de apoyo también para la familia. Por lo tanto, esa también es una medida para ir viendo la distribución también del personal, también dado la gravedad del paciente. ¿Ya? Y está en general como resumir que las medidas reales frente a esta baja de recursos humanos y de inestabilidad hemodinámica de los pacientes están los cambios de posición o descompresión, evaluar la tolerancia del paciente a estos cambios de posición, uso de apósitos profilácticos y también el uso de todas estas medidas que nosotros hemos mencionado en conjunto con todo el equipo. ¿Ya? Lo otro también importante es mencionar, como lo vimos en equipo, en conjunto con el equipo acá que trabajamos esta presentación, es considerar que esta actividad es igual de importante que controlar un ventilador mecánico. Por lo tanto, tiene que estar incorporado dentro de nuestras actividades y de esa manera ir disminuyendo el riesgo de aparición de estas lesiones. De mi parte, esa pudiese responder a esta pregunta. Ya. Yo, para apoyar lo que dice Bárbara, principalmente cuando nos vemos enfrentados, bueno, a la posición prono y también a decir la no lateralización, es fundamental la recomendación de la redistribución de la presión. Puede ser que no tengamos el colchón, la superficie especial para la distribución de la presión, sin embargo, mantienen y enfatizan en que uno realice estos movimientos suaves, parcelados, que van a ir mejorando la resistencia y la mejor tolerancia a la presión, ya sea en prono o en supino, y no dejar de hacer el cuidado básico de la piel, que es el baño, un secado, mantenerla hidratada y mantener humectada la piel. Y con eso ya tengo, creo que una gran parte y un porcentaje de la prevención, además de todo lo otro que es externo, porque hay personas que ni siquiera tienen acceso a lo mejor a los apósitos que son profilácticos, multicapa, que mejora la presión, la cizalla. Pero si todos tenemos acceso al baño, al cuidado de la piel, a la observación, y nosotros vamos a hacer como se dice, vamos a reconocer nosotros la necesidad de esa piel. Muchas veces, como les digo, vamos a tener a lo mejor el sensor, pero debemos saber qué es lo que nos está diciendo para poder aplicar las medidas. Y solamente nosotros vamos a hacer la prevención. Tal vez no voy a hacer el cambio, la rotación, que involucra 4 o 5 personas, pero voy a ir a controlar, voy a pasar y le voy a ver cómo está la mano, cómo está la posición del codo, cómo está en las extremidades inferiores, está bien posicionada la sonda Foley, hay algo que está haciendo alguna compresión, y eso va a contribuir a evitar la lesión. Y eso lo hacemos en el control, por lo menos a lo mejor en la unidad donde uno trabaja, si es horario, si es cada 2 horas, voy a contribuir a disminuir esa carga y esa compresión que se genera sobre todo en los capilares. Y aquí ocupamos todo y implementamos todo ese conocimiento para poder evitar la lesión de la piel. Muchas gracias, Paola. Bueno, y como tú bien decías, muchas veces se puede no contar con algunos insumos o con algunas tecnologías. En ese sentido, quizás será también importante que nosotros como enfermeros aboguemos por la obtención de todas las, y podamos realizar las prácticas que están respaldadas en la evidencia, y que también recordemos que mientras no tengamos la disponibilidad, no hacer daño a nuestros pacientes. Y en ese sentido me gustaría también que Carolina nos pudiese contestar otra pregunta importante que se hizo durante la presentación, que tiene que ver con que si el uso de colchones viscoelásticos
es recomendado como mecanismo único de prevención de lesiones por presión? Mira, independiente, yo creo que aquí hablar de uno en particular, yo creo que aquí hemos dado en el foco en términos de que la prevención no va en el uso único justamente de una medida, sino que hay un conjunto de medidas que permiten la prevención de una lesión por presión. Entonces, quizás queremos que ese sea nuestro principal mensaje. No existe un tips único o una sola estrategia para prevenir la lesión. Aquí hay un conjunto, la evidencia nos ha demostrado que es un conjunto de medidas que nos permiten prevenir una lesión. Ya, o sea, si usar un tipo de colchón o el otro, porque de repente no solo depende de que uno quiera usar una superficie activa o reactiva, ¿cierto? Sino que se trata de que el uso de este colchón sea al ingreso, que se supervise el buen uso, que además se acompañe de otras medidas de prevención. Entonces, como uso único, yo diría que para responder eso definitivamente no. Acá hay un conjunto de medidas que permiten la prevención de las lesiones por presión. Perfecto. Entonces, el colchón viscoelástico o el uso de alguna superficie, entonces queda como una recomendación dentro de un paquete de medidas, ¿verdad? Siempre se debe combinar este paquete de medidas que incluyen la protección de la piel, el uso de apósitos según disponibilidad, el uso de algunos productos protectores. Y dando paso entonces a una tercera pregunta, dice que entendiendo que la capacidad pulmonar de los pacientes puede estar muy disminuida, ¿cómo se puede poner en práctica con la mejor técnica y tiempo en un paciente, por ejemplo, que tiene obesidad mórbida? ¿Ya? En estos casos que, por ejemplo, Paola también nos presentó con respecto al paciente en prono o pacientes con este tipo de condiciones. Así que Bueno, nos pueden comentar al respecto. lo que nos dicen y lo que hemos comprobado, primero es que tenemos que estar preparados. Ya nos hemos preparado para la técnica y la conocemos. Y tenemos todos los implementos para realizarla. Pero nos piden principalmente y debemos tener a lo mejor la superficie que sea adecuada para realizar el giro. Y fundamental que cuente con el equipo suficiente para realizar el posicionamiento por primera vez y además para cada uno de los reposicionamientos, porque finalmente voy a generar más daño y puedo perjudicar la salud del equipo que lo está realizando. Creo que ahí es fundamental que nosotros contribuyamos a que se eviten esos daños, teniendo conciencia de que no voy a poder movilizar a una persona de 150 kilos con 3 personas. Mínimo la técnica nos dice que sean 4 a 5. E incluso hay algunas personas que han movilizado a un paciente de 160 kilos con 8 personas y han necesitado otra cama, porque nuestras camas no son adecuadas para el tamaño, para la superficie corporal y para poder realizar el giro adecuado. Entonces, creo que va todo en relación muchas veces a la realidad de cada equipo y poder organizar. Si tengo que pronar, yo ya no voy a pronar en 20 minutos. Siempre uno se prepara, o si hay que movilizar al paciente que tiene esta envergadura, uno participa y ayuda, pues incluso en el baño, en el reposicionamiento. Entonces tiene que estar programado y programado con el equipo, e incluso si uno tiene que ir a hacer algún procedimiento, el equipo se tiene que organizar previamente para realizarlo. Que tengamos capacitación y sepamos el protocolo nos facilita y nos ahorra tiempo, porque ya sabemos qué hacer, ya estamos preparados para eso. Ahora debemos aplicar todo lo que sabemos para evitar la lesión, y el conocimiento está. Hay que usarlo y aterrizarlo a nuestra realidad. Ok, muchas gracias, Paola.
No sé si alguien más quiere aportar alguna observación con respecto a esta pregunta. O sea, yo creo que Paola dio en el clavo ahí. Lo importante es la organización, sobre todo en este paciente que tiene una gran carga, ¿cierto?, de peso corporal. El organizarse bien en el número de personas que van a movilizar el paciente y también ver qué dispositivos tenemos para poder prevenir este tipo de lesiones. ¿Ya? Así que yo creo que eso es lo más importante, organizarse, saber ya previamente cómo vamos a actuar ante esta situación de movilizar a un paciente obeso. Perfecto. Principalmente creo que eso es lo importante. Exacto, entonces queda muy claro el tema de la organización del equipo y de la programación de los cuidados. Entonces, muchas veces estos cuidados que nosotros vamos a organizar pueden generar un círculo virtuoso dentro del equipo. Sin embargo, hay una pregunta dentro de las que se levantaron en el chat que dice, ¿qué significa entonces que una lesión sea inevitable? O sea, ¿qué es evitable o inevitable? Sí, mira, como mencionaba en la presentación, sabemos que hay estudios que dicen que el 95%, ¿cierto?, de estas lesiones son evitables. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos ciertas medidas que las hemos mencionado para prevenir estas lesiones. Por lo tanto, una lesión se va a definir como evitable cuando nosotros llevamos a cabo, ¿cierto?, todas estas medidas, ¿ya? Evaluamos correctamente bien al paciente, vimos qué condición clínica tenía, qué factores de riesgo tiene presente en sí el paciente, vamos a definir y implementar todas las intervenciones que son adecuadas para ese paciente, de acuerdo a sus necesidades. Tenemos que fijar todos los objetivos y estándares, ¿cierto?, que están recomendados para esta práctica, ¿ya? Y de esa manera ir monitorizando y evaluando correctamente para su prevención y, como dice la palabra, evitarlas. Ahora, también mencionaba, ¿cierto?, que hay lesiones o hay condiciones que van a llevar a que esta lesión, a pesar de que nosotros implementamos todas estas medidas, ¿cierto?, se van a presentar igual. Entonces, como lesiones por presión inevitable, es lo contrario, o sea, que en cierta medida vamos a poder, vamos a realizar todas estas acciones, pero a pesar de eso, igual se va a producir la lesión, ¿ya? Así que en ese sentido tenemos que tener en consideración que a pesar de que existe un número que no es mayor, existen, por lo tanto tenemos que tener estas medidas de cuidado para poder evitarlas, ¿ya? Y bueno, y estas lesiones obviamente se van a presentar cuando nosotros no llevamos a cabo esta medida de prevención que hemos mencionado. Ok, entonces quería agregar una parte en relación a lo que decía Bárbara. Lo fundamental en hablar como de lo evitable y no evitable, como bien dice Bárbara, hicimos todo, ¿cierto? Hicimos todo para prevenir esta lesión, pero hicimos todo documentado. O sea, no es que sí, yo hice esto, todo está documentado. En el fondo hay que ser como, somos súper acuciosas en que hacemos muchas cosas y de repente nos falta un poco el registro, pero cuando hablamos finalmente, ¿por qué llegamos a este desenlace de una lesión por presión? Es que tenemos documentado que hicimos cambios, que se programó, se hicieron los cambios de posición, colocamos el apósito que había que utilizar, tenía el paciente un colchón de flotación adecuado, cuidamos la piel, pero todo documentado. Yo creo que eso es fundamental para finalmente nosotros diagnosticar una lesión que fue inevitable, porque documentamos que hicimos todo para evitar esta lesión y dada la gravedad del paciente, terminamos lamentablemente con una lesión por presión. Entonces, cuando hablamos que decimos que pudimos evitarlas,
en este 95% es porque hubo este recorrido, ¿cierto? Desde que pudimos valorarlo, lo evaluamos, lo hicimos todo y caemos en este, se supone, poco porcentaje de que finalmente fueron inevitables, pero es documentado. Yo creo que eso es fundamental para nuestro trabajo y de que lo que nosotros hayamos hecho quede registro de que se hizo todo y que realmente se hizo todo porque además está registrado. Quiero recalcar un poco en eso, que en el fondo es documentado. Perfecto. Carolina, yo creo que es súper importante lo que tú estás diciendo, considerando además que la ficha se constituye como un documento legal y que la aparición de estas lesiones representa también un riesgo médico legal para las instituciones y para nosotros como profesionales. Ahora, en relación a estas medidas que tú bien dices que se tienen que ir documentando, hay una pregunta que tiene relación con los recursos y que dice, en el caso de no poseer algún insumo, como por ejemplo las espumas multicapa, como apósito profiláctico, ¿qué otras opciones tengo? No sé si me pueden compartir un poco en relación a esa pregunta. ¿Contesto? Sí. Bueno, quisiera seguir como en la misma línea de que en el fondo las medidas son un conjunto de medidas. Si no tenemos, no sé si tú preguntabas en particular, la pregunta era que si en particular este apósito multicapa, Javi. Sí, la pregunta dice, si no Sí. poseo una espuma multicapa como apósito profiláctico, ¿qué otras opciones tengo? Ya, perfecto. Claro, en el fondo vamos a ser bien rigurosas en apegarnos a lo que las recomendaciones bajo la evidencia nos indican. Es este el apósito que se recomienda, que libera presión, es este apósito. Entonces, no podríamos dar una alternativa 2 si es este el que se recomienda porque es el que mejores resultados se obtienen. Pero no podemos olvidar todas las otras medidas que sí se pueden hacer. Entonces, no tenemos el multicapa, valoremos la piel diariamente, utilicemos ácidos grasos, registremos los cambios de coloración, hagamos estas pruebas del blanqueo cada vez que hagamos el examen físico, utilicemos otras medidas que sí tenemos en el fondo. Pero no hagamos como de experimentar e ir por una línea por el lado de que si no tengo este puedo ocupar este otro porque la evidencia sí no lo ha demostrado. O sea, yo creo que hay que ser rigurosas con lo que sí funciona y ocupemos lo que funciona. Okay. Exacto, Claro, y para ciertamente. complementar, disculpa, y para complementar también lo que dice Carolina, si bien es importante, ¿cierto? Si tenemos o no tenemos el recurso, aquí es súper clave que las instituciones, las organizaciones también se comprometan en esto, ¿ya? Porque de esa manera nosotros podemos gestionar, ¿cierto? Esta necesidad. Así como dice el grupo también, así como llega ciertos ventiladores, también debiesen llegar los colchones, las espumas o los distintos dispositivos para la prevención de las lesiones por presión. Por lo tanto, aquí las instituciones en general son clave para apoyar este tipo de prevención. Por lo tanto, ahí también hay que hacerle hincapié a las cabezas, a los mandamás, ya mostrándole quizás con cifras los estudios, toda la evidencia que hay y la importancia que tiene de la parte médico-legal, que no solamente es algo como actividad propia de nuestra como enfermería, sino que también va a ser un indicador de calidad para esa institución. Por lo tanto, eso es súper importante, la gestión que hace también la organización en cuanto a la implementación de los insumos. Exacto. Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que diste un muy buen complemento a esta pregunta. Ahora, quisiera ahondar un poco en relación a la organización del equipo y para esto les voy a comentar unas preguntas que también salieron en el chat. Tenemos hartas preguntas. Y dicen, en relación a los cambios de posición,
En algunas partes se hace muy difícil realizarlas cada 2 horas. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones pueden dar ustedes para poder cumplir con este como requisito, para poder lograr la movilización adecuada del paciente en el tiempo? En relación al tiempo de movilización del paciente, como bien decía, depende mucho de la situación clínica del paciente, que están en unidades de cuidado intensivo, y de la tolerancia, ¿cierto? Por lo tanto, es difícil llegar y decir sí tiene que cambiarse cada 2 horas, porque probablemente hemos visto que durante la pandemia ha sido muy complejo hacer este reposicionamiento eh, cada 2 horas, ¿cierto? Me imagino que así lo han podido vivir todas, que si uno quisiera podría hacerlo cada 1 hora, o si uno la valoración así, o la evaluación, uno podría decir que este paciente está malnutrido, usando una segunda droga vasoactiva, viene quizás con una lesión previa, por lo tanto un paciente de alto riesgo, y uno podría definir que debiera programarse cada 1 hora los cambios de posición. Pero dada la pandemia y las condiciones en que probablemente estamos abordando más pacientes de los que debiéramos tener según la gravedad, ¿cierto? Que no debiera pasar igual. Eh, ¿Qué hacer cómo hacerlo para los cambios de posición, que en estricto uno podría decir como máximo 2 horas? Eh, quiero que quede como lo más claro posible, que más que determinar como un número, de repente la recomendación va a ser que liberemos estas zonas eh, que son más susceptibles, y que y de repente y como se ha demostrado, como les contaba, hay sensores que se ponen en los pacientes que nos han permitido evaluar. Ojalá hubiera alguien que nos si pudiera, los que participantes acá, si tuvieran la posibilidad de contarnos, por ejemplo, porque yo no tengo la experiencia del uso de sensores torácicos o de estas mantas inteligentes, donde se pueden ver dónde se cargan más zonas de presión. Por lo tanto, de repente no es necesariamente lateralizar al paciente, sino que es solamente liberar estas zonas donde hay mayor carga. Entonces, claro, a lo mejor no va cada 2 horas a hacer una lateralización completa al paciente, pero sí liberar en pequeños ángulos estas zonas que son más susceptibles a las lesiones, que son la zona sacra y los talones. Perfecto. Entonces, tiene que ver un poco también con comprometer al resto del equipo en poder establecer objetivos reales dentro de lo que es el cuidado del paciente, y también dentro de lo que nosotros conversábamos como grupo preparando esta actividad, y pensando también en que lo que estábamos diciendo era algo importante, lo mencionamos desde un principio. Estamos frente a un desafío porque tenemos los recursos, siempre van a ser limitados independientemente del escenario en el que estemos. Sin embargo, el rol que va a tener enfermería liderando la gestión de los cuidados de nuestros pacientes va a ser fundamental para motivar a todo el equipo de salud para poder participar en las actividades, y esto por supuesto también extendido hacia las como decía Bárbara, hacia quienes toman decisiones más importantes en relación a, por ejemplo, a la disposición de insumos o cosas así. No sé si alguien más quiere agregar algún tema, Sí, dígame. en relación también, porque también se ha visto que en muchas unidades ya los cambios de posición, si bien no se hacen por la escasez de personal, porque hay mucha pregunta que dice, no tengo personal, se puede espacian en algunas ocasiones los controles o la entrada por la exposición, ¿cierto?, a la infección cada 4 horas. ¿Ya? Ahora, eso no sé qué tan frecuente es dentro de las unidades, pero si lo hacen, también tener la consideración que cada paciente igual es individual,
¿Ya? Por lo tanto, por eso nosotros estamos evaluando constantemente el riesgo del paciente. Y ahí se pudiese hacer una excepción. Quizá a lo mejor con 4 horas algunos pacientes no van a desarrollar alguna lesión por presión, pero hay otros que sí. Entonces, eso constantemente nos va a permitir evaluarlo y ver que, pucha, en este paciente, porque es obeso, porque tiene mayor gravedad, porque, no sé, está con muchas drogas vasoactivas, quizá vamos a tener que entrar un poquito más seguido y dejarle sus 2 horas mínimas para el control. Pero eso también es un continuo, ya es un continuo de valoración y del trabajo de nosotros como enfermería. Claro. Y como tú bien dices, dentro de este continuo también está el manejo del paciente en conjunto con un equipo de salud. Como bien decía también una compañera, los técnicos paramédicos, los TENS, no son los responsables únicos de esta tarea, sino que también podemos motivar y hacer partícipe al resto del equipo en esta tarea, porque finalmente el objetivo final es la seguridad del paciente, ¿verdad? Entonces estamos en eso. Paola, no sé si querías agregar algo que te vi ahí. No, es que me sumo a lo que han dicho y de verdad dependiendo de la unidad donde uno trabaje, tenemos el ratio de enfermera paciente, TENS paciente y va a diferir obviamente ahora en relación a la exposición por COVID y que por eso se puede haber espaciado más la lateralización o el cambio de posición por la exposición de, del personal en sí. Eso durante los primeros 11 días. Tenemos pacientes que están más de 15 días y ya no tenemos a lo mejor el riesgo de la exposición al virus. Por lo tanto, ahí podríamos considerar que las medidas pueden ser reinstauradas. Y sabemos que hay unidades donde el ratio no es la realidad a lo mejor que vivo yo, donde en la unidad de COVID están con una enfermera para 2 pacientes. Entonces, también se hace válido y es por eso volvemos a insistir, están todas las medidas y usted puede reposicionar, puede liberar la presión y eso va a ir contribuyendo a que no se desarrollen estas lesiones, ya sea en supino o sea en prono. Y además, cuando nosotros estamos en la maniobra, el posicionamiento de ventilación en posición prono, estamos todos participando. Entonces eso igual requiere la organización fundamental del equipo para realizar el posicionamiento y la evaluación. Como va a ir sumando, cada una de las acciones va a sumar y va a favorecer la prevención. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Entonces, ahora dando un poco, cambiando un poco el foco, hay hartas preguntas en relación a las lesiones que se producen por dispositivos. Y aquí voy a combinar 2 preguntas que se han hecho, que tiene que ver con prevención de lesiones en relación a dispositivos médicos. ¿Qué cuidados o qué cosas específicas podríamos considerar en relación a las traqueostomías y la rotación de la sonda nasogástrica y de las sondas urinarias? Para partir en relación a la rotación del catéter urinario y en la sonda nasogástrica, como lo mencionaba en la presentación, lo importante es que esto quede programado como parte de nuestros cuidados y esto principalmente porque sí tienen una alta tasa de lesión por esto porque es de mucho uso dentro de un establecimiento de salud. Es súper transversal en las unidades de crítico y de unidades de menor complejidad. Por eso hablábamos de que focalicé en esas dos, y porque así también lo ha mostrado en la literatura, de que es la sonda nasogástrica y el catéter urinario los que tienen mayor tasas de incidencia, porque son de mayor uso. Pero yo creo que ahí es donde está el foco, o sea, sabemos que se ocupan más, por lo tanto producen más lesiones y tienen que ser parte de nuestros cuidados programar la rotación. Y ahora, al igual que los cambios de posición, uno podría decir sí, hágalo cada 2 horas, pero nuevamente nos encontramos que con estos pacientes mucho más frágiles, en que probablemente vamos a tener que cada 1 hora o menos, o buscar la forma de que no quede sobrepuesto sobre la piel, sobre las mucosas.
a buscar alguna estrategia de que quede bien fijado, que no se genere finalmente la fricción sobre las zonas de mucosa. En definitiva, más que como una receta de que hágalo cada cuánto, es vigile la piel, que no quede rozando, que si se está moviendo quede bien fijada. En el fondo esa es como la recomendación, más que un determinado tiempo. Y bueno, recordar que también la complicación más frecuente en los catéteres urinarios no es precisamente la lesión por presión, sino que es la infección, lo que es la complicación más frecuente del catéter urinario. Ahora, si lo más malo de una lesión por presión por este dispositivo es que es muy difícil de tratar dada la ubicación que tiene. Es una zona que está permanentemente húmeda, que no vamos a estar secando, que es muy difícil estar colocándole eh, alguna barrera protectora, ¿cierto? Por lo tanto, son como que pareciera que quedan un poco a perpetuidad estas lesiones si no somos muy, muy, muy cuidadosas en vigilarla y mantener la piel, o sea, y tener todos estos cuidados de fijación, de vigilancia, ¿cierto? Eso con respecto a esas dos y de las traqueostomías, si bien no es de mucha frecuencia, no está dentro de los dispositivos que generan mayor lesión. Eh, los cuidados tienen que ver con lo mismo, en el fondo, es mantener una piel limpia, seca. Seguimos es la misma lógica, en el fondo, para cualquier dispositivo médico, sin ser muy frecuente, aplica igual para las traqueostomías. Exacto, yo creo que tú dijiste algo que es súper importante, que tiene que ver con que no es que haya una cosa como súper específica para cada dispositivo, sino que el objetivo que nosotros debemos tener es mantener nuestra piel indemne, protegida y vigilada. En esa misma vigilia podemos ir también haciendo la rotación de nuestros dispositivos y también se comentaba también acá un poco en el chat qué adhesivo o fijación se puede utilizar. La verdad es que en estricto rigor lo que podemos decir en relación a la forma de fijar un dispositivo tiene mucho que ver con la prevención también de lesiones por adhesivo, que está ligado a preparar la piel, entonces a observar y a fijar de tal manera que no se presione directamente el dispositivo en la medida de lo posible, el dispositivo a la piel, ¿verdad? Se puede utilizar esta técnica de omega, que es como poner el adhesivo y envolver en cierta manera el dispositivo tubular que vaya por encima, ¿ya? Pero como tú bien dices, Carolina, evitar que el dispositivo esté dispuesto y presionando constantemente la piel, y en el caso que esté en contacto, poder irla liberando, ya sea o con un protector o mediante la rotación, ¿verdad? Bien. Okay. Quizás también, disculpa Javi, quizás sí, también mencionar que si bien, claro, nosotros sabemos que cada dispositivo, cada paciente tiene su condición específica, todo va a depender de la valoración, pero en general la evidencia o algunas de las recomendaciones que se dan en cuanto a rotación es cada 8 horas o según la necesidad también de cada paciente. Quizás ahí como para dar un número, que no guiarse siempre en este número, pero lo mínimo que pudiésemos hacer es cambiarlos cada 8 horas, la sonda nasogástrica, el catéter urinario, pero va todo de la mano con todo lo que ustedes han dicho, evaluar constantemente al paciente, evaluar el factor de riesgo que tiene en relación a ese dispositivo. En general, eso. Perfecto, o sea, muy bien lo que tú estás diciendo, que no hay una receta de cocina, ¿verdad? No, exactamente. Son muchas cosas a considerar, incluso el material de cuál es la sonda nasogástrica, que ojalá fueran siliconadas, que siempre se tiene que considerar utilizar el menor tamaño con el hecho de que no haga oclusión en la fosa nasal, y lo mismo la sonda urinaria, porque recuerden que hay una lesión aquí y la otra es hacia la mucosa interior, entonces por eso que a lo mejor el rotar va a disminuir el riesgo, pero también el tamaño y del material con el que disponemos las sondas.
Y claro, y la realización del aseo de las cavidades, o sea, para mantenerlo hidratado. Bien, miren, nos queda muy poquito tiempo y la verdad es que podríamos conversar muchísimo rato con respecto a todos estos temas, que están muy interesantes las preguntas. Hay una pregunta en específico que siento que está hecha para que la conteste Paola, que quiere decir, ¿qué medidas se deberían tomar para disminuir el edema de las escleras cuando el paciente está en prono? Como decía, una de las principales medidas que pueden disminuir ese edema es posicionar bien la cabeza y mantener el tren del emburo inverso, y además evaluar principalmente la zona que va a estar cubierta y lubricarla y cubrirla como corresponde para evitar que el párpado quede en forma superior y se genere mayor edema. Si está cubierto y está bien caído el párpado y protegido, va a evitar esa quemosis, porque incluso en supino se genera la quemosis y la resequedad de la zona conjuntival. Por lo tanto, es principalmente sellar bien el ojo y posicionar bien la cabeza para evitar ese edema y lesión, más que nada. Excelente, muchísimas gracias. Bien, ahora hay algunas preguntas con respecto a otros temas que son un poco más variados. Hay una pregunta que dice relación con la disposición de las almohadas en prono, ¿ya? Para esta vamos a comentar que, como Paola nos dijo, existe y está disponible en la página de la División de Enfermería de la Sociedad de Medicina Intensiva un documento de consenso con respecto a las mejores prácticas del paciente en prono, así que invitamos a la persona que hizo esa pregunta a poder visitar la página y poder encontrarse con ese documento y también con otros, ¿ya? Y bueno, en relación a las cosas como más del quehacer diario del paciente, hay preguntas que tienen relación con el aseo y confort. En primera instancia, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto a la ropa de cama? Porque hay una asistente que dijo que con las desechables aumentaron mucho las lesiones por presión, y también en relación a la frecuencia del baño. ¿Cuál sería quizás alguna cosa, una recomendación con respecto a la frecuencia del baño del paciente? La recomendación de baño del paciente es que sea una vez al día. Sin embargo, lo que más se recalca es que de este baño es que sea con un pH neutro, con un jabón con pH neutro, que no genere, que no sea irritable, que la piel no quede húmeda, ¿cierto? Que queden bien secas todas las zonas de pliegues. Aprovechar finalmente el baño para hacer una buena inspección de la piel completo, de céfalo caudal. Creo que es una muy buena instancia para poder hacer revisión del paciente. Me parece que es un muy buen momento, porque además no solamente vamos a ser el único ojo nosotros, sino que normalmente los pacientes en intensivo hacemos el baño en conjunto con otros, incluso con un kinesiólogo, con un TENS, si tenemos la suerte de poder compartir ese momento con otros profesionales. Por lo tanto, es una súper buena instancia para hacer uno de los puntos claves en términos de prevención y del cuidado de la piel, que es verla, hacerle la inspección, incluso palparla, si es una piel que está más, que es mucho más expuesta al calor, que está permanentemente húmeda. Creo que es una buena instancia en el fondo el baño, no solamente porque estamos bañando y haciendo una cosa muy rutinaria en la UCI, que es bañar al paciente, sino que es el momento para poder hacer esta valoración o una segunda valoración de la piel en el día. Para hacer, por ejemplo, la prueba de blanqueo. Para hacer, por ejemplo, exactamente eso. A veces nos encontramos con un paciente que es mucho más acalorado que otro. Creo que ahí podemos tener una segunda evaluación en términos de cómo manejar esa humedad, y siguiendo un poco como con esa línea de qué ropa de cama usar. Efectivamente, si llenamos a un paciente lleno de pañales y llenos de sabanilla, es un paciente que necesariamente va a estar más expuesto al calor.
y por lo tanto a la humedad, finalmente. Entonces, cuando hablamos de esta ropa de cama adecuada, hay estudios incluso que hablan de una especie de ropa de cama mucho más suave, de seda, y que es mucho más sofisticada de lo que pudiéramos encontrarnos en la práctica habitual, que es la sábana de algodón o de alguna... Lo importante es que sea suficiente para abrigarlo, mantenerla, en el fondo que se libere el exceso de calor, que no hayan pliegues en la ropa de cama. Yo creo que ahí es como muy de nuestra práctica, siempre que la cama quede bien estirada, que no hayan pliegues, y somos bien acuciosas, yo diría en general, nosotros en hacer esa observación de que no esté acalorado el paciente, ¿cierto? Yo diría que esa es como, eh, somos expertas en decir que esta ropa está adecuada o no es adecuada, porque podemos definir si un paciente está más acalorado, menos acalorado, más expuesto a la humedad o no. No sé si ahí respondo un poco lo que tú me Ahora que preguntas, Javi. sí, o sea, a mí me parece que también has dicho algo súper importante que tiene que ver con el llenar al paciente pañales. La verdad es que tampoco tiene mucho sentido. Aumenta mucho la temperatura corporal y retiene la humedad por la misma oclusividad que tiene el pañal, ¿verdad? Pañal. Bárbara, ¿tú querías comentar alguna cosa en relación a este tema? No, en general, recalcar lo que dice la Carito, en realidad el asunto del baño principalmente es como el momento si bien a veces, como se menciona mucho también en el chat, no tengo el tiempo para hacer toda la prevención, bueno, este sí es el momento en donde sí, también la evidencia dice que como profesional de enfermería debemos estar presente en el baño. Entonces, Pero claro que sí. ahí es una instancia importantísima para evaluar el estado de la piel, pero en forma completa. ¿Ya? Y bueno, y obviamente los tiempos que se requieren para eso, también la misma organización con el personal, y todas las medidas que en realidad mencionó la Caro. ¿Ya? Eso. Perfecto. Y como Chicas, dijo Carolina, considerar que se genera a veces la sudoración excesiva. Vigilemos y cambiemos lo que está húmedo, que va a generar mayor lesión y riesgo a ese paciente. No dejarlo con la humedad o con otro tipo de secreciones que puedan generar mayor daño, y ahí también abordamos incluso lo que pasa con las traqueostomías, que se van a lesionar más si están muy hipersecretoras y pueden generar ahí una lesión más de humedad y contribuir a aparecer otro tipo de lesiones en la piel. Yo creo que eso es perfecto. fundamental, que podamos vigilar eso también. Bien. Chicas, no solamente queda como una pregunta en el tintero que tiene que hablar que tiene que ver con la prevención de lesiones con la naricera de alto flujo, con la SINAF. Ya, no sé si hay experiencia en relación al uso de este tipo de insumo, porque Mira, dice que habla de si usar hidrocoloides versus espuma. Mira, nosotros la experiencia que hemos tenido en el uso de cánula nasal de alto flujo, en general no tenemos una gran incidencia de lesiones por presión, porque también ahí es importante, como se menciona, o sea, hay que ir observando que el número de la cánula también sea la adecuada para el tamaño de la nariz del paciente, mantener siempre la observación. El paciente por lo general, como ahí está vigil, te va mencionando, mira, sabe que tengo algunas molestias, yo mismo se les menciona Van que muevan un reposicionando. poquito para liberar presión. Eh, pero en general nosotros en nuestro centro no utilizamos una mayor otra medida, porque en realidad nuestra incidencia no es tener lesiones. Quizá lo que más la evidencia dice es, más que nada, va en relación al control de la temperatura del en De sí la del cara. dispositivo, para no producir una quemadura de la mucosa. ¿Ya? Exacto. No sé si será recomendable, si alguien lo puede aplicar, quizás poner un hidrocoloide, pero quizás por la incidencia a lo mejor es gastar un recurso de más. Bueno,
recordar que también el hidrocoloide en sí mismo es un apósito que puede reducir la fricción y el cizallamiento, pero no ha demostrado en lo absoluto disminuir la presión sobre el punto de apoyo, que va a ser el principal gatillante de este tipo de lesiones. Y va Paola. a contribuir a favorecer la humedad. Por eso que no se recomienda, va a alterar ese microclima y va a favorecer la humedad y la maceración de la piel. Y ahí viene todo lo que desencadena la alteración ahí del pH y la lesión de la piel. Por lo tanto, genera más riesgo si no lo cambiamos, porque tal vez lo podemos usar y lo vamos a apoyar, pero vamos a estar haciendo un recambio de forma más frecuente, ya que genera más humedad, se satura donde uno lo coloque y por lo tanto, si no tengo a lo mejor la cantidad suficiente para hacer el recambio, estoy haciendo el gasto innecesario, cuando la protección la voy a hacer haciendo el cuidado de la piel. Excelente, Paola, tu aporte muy preciso. Chicas, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, para poder seguir conversando. Sin embargo, yo quisiera agradecerles a ustedes, Bárbara, Paola, Carolina, por sus excelentes presentaciones, por el tiempo también dedicado a hacer esta actividad. Y también ha llegado el momento de agradecerle a nuestra audiencia, bien, a todas las personas que se han conectado nuevamente a esta plataforma de Hospital Digital, y quisiéramos hacer el sorteo con respecto a este premio que teníamos disponible para nuestros asistentes, que es este manual de bolsillo de cuidados de enfermería en el paciente crítico. Entonces, quisiera saber en estos momentos cuál de todos ustedes, los asistentes, se quiere ganar su manual de bolsillo. El primero que diga hola en el chat. No, Javi, espérate, no, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Yo la estaba tirando. No, yo ya lo tengo. Ya, mira, internamente se hizo un sorteo en relación a todos los asistentes que están hasta ahora, se quedan hasta el final. Por lo tanto, la persona con nombre Azucena90, que nos escriba rápidamente en el chat todos sus datos para hacer el envío del libro, ¿ya? Sí. Esto se hizo por medio de estas plataformas de juego interactivo, okay. Así que Azucena90... información que yo no tenía, Sí, está todo... Ya, así que por favor, Azucena90, por favor, rápidamente danos tus datos para enviarte el libro, para, entre comillas, darles el agradecimiento a todos los asistentes que participaron de esta sesión que estamos como División de Enfermería organizando. Para nosotros es súper grato que siempre contemos con este apoyo. Estamos disponibles para todas las consultas a través de la página web, que nosotros estamos disponibles también para solucionar todos sus problemas, inquietudes, para que se comuniquen con nosotros. Así que de esa manera felicitarlos a todos también los asistentes que estuvieron comprometidos también con aprender de este tema. Así que muchas gracias también a la organización de Hospital Digital, que también siempre nos ha apoyado en esta alianza desde que comenzamos la pandemia. ¿Ya? Y bueno, obviamente también mencionar, darle la gracia también a nuestra presidenta, que sin su apoyo tampoco sería factible esta organización, y en realidad todo lo que sea en pro de beneficio del paciente, aquí vamos a estar presentes. Por supuesto, bueno, y recordarles también a todos los asistentes que la bibliografía, los artículos, todos los papers que fueron utilizados para la elaboración de estas presentaciones van a estar disponibles a través de este drive, al cual van a poder acceder por el código QR que se desplegó en las presentaciones. No sé si por ahí alguna de las chiquillas nos puede ayudar y presentar nuevamente el QR para ver si lo pueden escanear al tiro nuestros asistentes. Y que en el caso que no se pueda, bueno, esta presentación va a quedar disponible también en el canal de YouTube de Hospital Digital, y van a poder volver a revisarlas, las presentaciones, y también volver a acceder a este QR, y así como también poder comentar lo pueden compartir con más personas que no hayan podido.